partir de ahí es ver si ese cáncer está en fase inicial, si está desarrollado o si en el peor de los casos ya tiene metástasis y tiene otras zonas del cuerpo totalmente afectadas, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista, no digo de ciudadano, como una persona interesada en resolver, intentar dar respuesta a algunas preguntas, lo peor de la crisis, la actual, que es sistémica, en principio ha pasado porque, a pesar de los pesares, yo creo que ya todo el mundo y todas las instituciones lo han admitido. Sin embargo, y esto es la crítica un poco de por qué digo yo, bueno, por qué tengo que estar aquí como economista o qué es ser un economista, ¿no? Todo el mundo dice, todas las teorías dicen que la economía se basa en la confianza. Así es una parte que se ve y que desde luego queda por escrito, pero lo que no se dice y sin embargo es lo esencial es que esa confianza al final depende de unos hechos que se basan en una información lo más veraz posible, ¿no? Por lo menos hasta que la realidad te lo tumbe. Y el tema es que esa crisis en gran parte se ha debido a una muy mala transformación de la transformación en conocimiento, y que en plena crisis, sobre todo, yo ya voy a empezar a autoculparnos los economistas, ha sido un desastre. Yo creo que hay 200.000 tesis doctorales por delante para ver cómo esta ciencia lúgubre, que se llama la economía, se ha convertido en una anticiencia, ¿no? En algo que muchos llamarán pseudociencia y que desde dentro, en una actitud crítica, hay que llamar la anticiencia. Yo propongo, cuando estaba escribiendo, que la economía es el saber ciencia que para desarrollarse ha evolucionado de manera completamente, ahí ha habido ya el corrector, anticientífica, porque lo que ha hecho ha copiado literalmente y sin adoptar metodologías de otras ciencias. Y esa actitud es la básica para ser descartado como algo científico. Y de ahí que, por ejemplo, entre los menos legitimados para hablar de la crisis, entiendo que estamos los economistas. Por lo menos aquellos que son una inmensa mayoría que obedecen al pensamiento principal o al caudal principal, al mainstream. Bueno, esta crisis es muy importante porque, hoy lo que me interesa son las preguntas que pueda haber luego en el debate o en la mesa redonda que podamos tener. Bueno, pues aquí hay muchos economistas que los que más se entienden son los que de luego han tenido una de dos, o que la han provocado, porque aunque estamos todos metidos en el ajo, hay puntos de responsabilidad muy claras, ¿no? Pero ¿quiénes desde luego saben más? Pues los economistas de los bancos centrales, los economistas del Fondo Monetario Internacional, aquellos expertos en teoría económica, política monetaria, relaciones internacionales, política financiera o política bancaria. Esta crisis, para mí, tiene tres puntos centrales que los puedo calificar con tres conceptos, ¿no? Que ha generado desconcierto, ha generado inseguridad y ha generado incomprensión. Claro, lo que nadie entiende es que de repente esto fuese jauja y que de un día para otro los mayores bancos del mundo cayesen en efecto dominó. Nadie entiende que lo que aparentemente era un remanso de paz activase las mayores fondos de rescate de los organismos internacionales desde el crack del 29 y la Gran Depresión derivada del 29. Pues eso, ¿no? El desconcierto, ¿no? Primero uno y de repente el cuarto mayor banco de los Estados Unidos, Lehman Brothers, que se lleva luego por delante el resto, ¿no? La inseguridad que los clientes, por ejemplo, ¿no? La inseguridad que los ciudadanos y los clientes de los bancos tuvo, que de repente viésemos que caían bancos. Entonces, esa inseguridad a lo que ha llevado que es una de las partes buenas o positivas, colaterales de todo esto, es que obligatoriamente todos nos hemos tenido que poner las pilas.
en base a esa inseguridad que nos daba el desconocimiento y el desconcierto generalizado. Y la incomprensión, porque al final uno se encuentra con que todos los resortes objetivos y que los sistemas financieros, los bancos centrales, toda la legislación y la burocracia que hay detrás, de repente no sirve para nada y te están diciendo que esto es un caos y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, no se puede entender una situación que aparentemente llevaba y tenía un orden. Pero bueno, lo bueno es que esa crisis, desde el punto de vista conceptual, el peor momento ya lo pasó porque se ha descubierto, ¿no? Ahora, lo que queremos saber es cuándo se va a terminar esa crisis, cómo vamos a salir de esa crisis. Luego ya, en la parte ya más darwiniana, lo que queremos saber o lo que estamos intentando hacer es saber quién sale antes de la crisis, quién no, y por qué, ¿no? Porque ahí está habiendo muchísimas velocidades. Esto ya no se trata de un juego Estados Unidos-Europa, se trata de un juego a nivel mundial con jugadores que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. También es verdad que la crisis era inevitable, pero es inevitable y esta crisis evidentemente tiene una serie de elementos muy particulares, pero no es diferente a otras crisis de los últimos 100 años o más, ¿no? Sobre todo hay una ley, la Peel Act, que desde 1844 genera un sistema financiero. Esto lo recuerdo porque cuando se modeliza o digamos en los talleres, cuando se vayan a tener en cuenta ciertas cosas, ahora voy a hacer digamos un repaso de la historia hasta llegar desde hace 150, 160 años, lo más rápido posible, pero que hay cosas que invariablemente por normativas y leyes que no se han cambiado van a seguir siendo recurrentes. Otra cosa es que las circunstancias actuales nos lleven a que haya vocabularios y conceptos actuales, pero hay cosas que son estructurales y que hay que tenerlas en cuenta. Y eso es que desde 1844 existe un sistema que está coordinado por el Banco Central y un conjunto de bancos. Entonces aquí es cuando yo me defino como liberal, en el sentido de ser responsable de los actos, ¿no? Entonces, llamar liberal o que un sistema que lo provoca, que puede ser el capitalismo, con todas sus defectos, claro, algo que viene gobernado por el gobierno, por el Estado, como es un banco central, un órgano de planificación central, como es un banco central, que crea unos bancos, es un oligopolio. Yo no me puedo montar un banco de la noche a la mañana, yo tengo que pasar y me tienen que decir el Banco Central si me admite o no. Que genera el dinero, yo no me puedo inventar el dinero, yo no puedo crear dinero privado. El dinero sobre todo a partir de esta acta y con el efecto dominó en otros países, esa sangre es una sangre que es pública. Entonces, si yo tengo un órgano de planificación central, que es el Banco Central, tengo una serie de bancos que me los pone el regulador y tengo la sangre que me dice que es RH y no puede ser otro tipo de sangre, aquí la duda que nos tiene que surgir es ¿qué tiene que ver el mercado en todo esto? Que lo tiene que ver, que lo tiene que ver porque que hay una serie de mecanismos que van a regular esa competencia. Pero una de las cosas que nos estudia es que el entramado básicamente es público, no tiene que ver ni con derechas ni con izquierdas, porque Peel era un señor que era del Partido Conservador británico y se monta una ley que a partir de ahí tiene un efecto dominó sobre las legislaciones bancarias de otros países, ¿no? Entonces, una cosa a tener en cuenta que es que hay que analizar bien la naturaleza de los agentes que intervienen y luego otra cosa va a ser la coordinación entre ellos. Bueno, la mayor discusión que suele haber es si los ciclos económicos se basan en fenómenos reales o en fenómenos monetarios, ¿no? Por una parte estaríamos hablando de si el avance y el progreso social depende de los avances científicos y tecnológicos o si por otra parte depende de fenómenos monetarios, es decir, de activar la maquinita del dinero, dejar el dinero muy barato, dejar a la gente a huevo para que compre, invierta
o malgaste lo que no tiene, o las teorías más razonables que van por una combinación de ambas, ¿no? Entonces son estas grandes dos tendencias que todavía no se han dilucidado. Lo que sí es real, lo que sí, por ejemplo, de cara al ciclo actual, que ha durado con vaivenes unos 40 años, es que sí, desde luego, sí hay un avance tecnológico y científico, pero que, por ejemplo, ha sido distorsionado por políticas monetarias de los bancos centrales, sobre todo pues desde Europa, Japón y desde Estados Unidos, ¿no? Y que desde luego Greenspan, que se califica como liberal, ha sido la persona bajo cuyo mandato pues probablemente se ha asentado la crisis. No porque la crisis no se ha generado porque hay un exceso de competencia o por el ánimo de lucro, se debe a la naturaleza de los bancos centrales, y en este caso el banco central más poderoso del mundo, que es el Banco Central, que deliberadamente desde hace unos 20 años y sobre todo a partir del 2001 deja el dinero baratísimo y distorsiona las señales que emite al mercado, porque le dice no ahorres, gasta, y eso lo provoca un banco central. A partir de ahí somos familias, somos las empresas, somos los estados los que nos estamos volviendo, iba a decir locos, los que tomamos decisiones en base a cosas que el mercado está bien tipificado, pero que cada uno asume y toma sus decisiones en base a, bueno, lo que... La Fed, sí, Greenspan es la Reserva Federal. La Reserva Federal es el mayor banco central del mundo, deja muy barato y lo que provoca es... mucha gente invierte en Estados Unidos, pero Estados Unidos, para alimentar su maquinaria, tiene que tener un déficit interno y basarse en economías externas. La única manera de entender que Estados Unidos siga adelante es por su flexibilidad económica, que es de los pocos países del mundo que cada X tiempo es capaz de regenerar su tejido industrial. Bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial hay un paso que va de finales del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, que es en 3 grandes pasos. En el siglo XIX era más normal que ahora irse desde Cádiz hasta San Petersburgo sin que nadie te pidiese un pasaporte. Eso se trunca en el siglo XX, o sea que es el siglo que más ha revertido las libertades, ¿no? Ese librecambismo pues favorecía el comercio, los capitales y las personas. El mayor flujo que se ha dado de personas no es actualmente, sino es en porcentaje finales del 19 y principios del 20. El nacionalismo, entendido como un establecimiento en concepción del Estado actual, que se forma con el Estado alemán en 1870, lo que genera ese nacionalismo es un enfrentamiento que llega irrevocablemente a la Primera Guerra Mundial. Y de esa guerra mundial nace inmediatamente o con muy poco periodo de tiempo la Segunda Guerra Mundial por las consecuencias económicas de esa guerra. El Tratado de Versalles, lo que dicen Reino Unido y Francia es que tienen que pagar. Entonces hay, por ejemplo, Keynes, que no es un economista santo de mi devoción, pero que estuvo en ese tratado, creo que escribió The Consequences of the Peace en 1919, donde advierte que desde luego marcar unas condiciones draconianas a nivel económico a alguien que no lo puede pagar va a llevar inexorablemente otra vez a un conflicto armado, que junto, en este caso, ese desarrollo, ese germen que le dejan a huevo a Hitler para volver a ese nacionalismo, exacerbarlo, combinándolo esta vez con la aparición de la Unión Soviética, otro bloque que no existía a finales del 19, generan una Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nos encontramos que a finales del 19 y principios del 20 había un crecimiento económico basado en unas libertades y un acceso libre de personas, de bienes, de capitales a otras zonas del planeta. Y en la primera mitad del siglo XX esos agentes cambian su naturaleza, generan conflictos y se estancan y generan un mundo dividido. Bueno, Bretton Woods, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con el miedo de nuevo de poder provocar tensiones y guerras a nivel mundial, generan un sistema a través también del Plan Marshall de,
con muchas dudas, pero en general se podría calificar que el orden nuevo establecido es un respeto a la libertad personal, el derecho a la propiedad, libertad de comercio, movimiento de capitales, con muchas limitaciones y sobre todo y con muchísimas limitaciones el movimiento de personas, ¿no? El tema es que ese sistema que da estabilidad tiene incubado el germen de su propia destrucción, que se va a destruir en el año 71, porque, bueno, pues el mundo dice, todos los países dicen, vamos a hacer lo que Estados Unidos diga, Estados Unidos va a imprimir billetes y va a tener unas reservas de oro. Lo que pasa es que ese tipo de sistema de cambio fijo, donde todos dependen de Estados Unidos, lleva a una cosa que no se cumple, a una serie de cosas que no se cumplen, ¿no? Que es que hay un control férreo que los gobiernos no cumplen porque quieren aumentar el déficit, y por otra parte esa prosperidad económica también choca con las nuevas sociedades que se gestan en un crecimiento, un tema que igual luego podremos debatir, en un crecimiento permanente que ya es incompatible con estar encorsetados, ¿no? Al final esa prosperidad económica también va dando empieza a dar otra serie de libertades a nivel de sociedad que empiezan a chocar con ese antiguo régimen que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Pero que sobre todo el tema es que aunque se rompe ese sistema que dura desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1971, arrastramos desde el año 71 instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OMC, G7, G20 o las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, en los últimos 40 años el tema es que ha habido un tipo de globalización donde entre muchas características se ha seguido acelerando el proceso de apertura financiera, de apertura del conocimiento, etcétera, y donde una de las paradojas es que, por ejemplo, el movimiento de personas comparativamente ha sido mucho menor, ¿no? Es decir, el crecimiento que ha habido a través de la globalización ni ha sido lineal ni ha sido homogéneo. Y las crisis económicas se han sucedido en Latinoamérica, en Sudeste Asiático, crisis en España a finales de los 70, Japón a finales de los 80 y desde entonces hasta ahora. Ahora es el último dato que acaban de dar, es el primer dato positivo en casi 25 años, o la crisis nórdica con su crisis de los años 90. Claro, el tema es que la crisis actual es el efecto Titanic, porque por primera vez afecta de manera sistémica a los países desarrollados, que hemos crecido, y esto no va con el tema norte-sur, va con una, digamos, de ingeniería financiera. Hemos crecido y nos hemos endeudado a costa de esos países que estaban produciendo y estaban ahorrando, que son los países en vías de desarrollo, y se ha sustentado nuestro crecimiento en países que de manera natural, al estar creciendo y al querer enriquecerse, tienen tasas de ahorro altísimas que han derivado a los países desarrollados. En este caso, sobre todo países europeos, Canadá y Estados Unidos. La Unión Europea ha sido un gran invento de gente que salió de una Segunda Guerra Mundial. La Unión Monetaria ya tengo más mis dudas. Intentar juntar a gente muy diferente en un sistema monetario, veremos en el futuro. O sea, creo que esta es la primera crisis que, si no se resuelve dentro de la Unión Monetaria, será la primera de otras crisis recurrentes porque no se ha analizado bien la naturaleza de los diferentes países que hay en la Unión Monetaria, y que países de estructura económica diferente ante una misma crisis estamos reaccionando de manera diferente, y eso con una misma moneda es una bomba de relojería. La bomba de relojería nos la hemos dado nosotros mismos, y esta es la primera crisis que tenemos delante de nosotros. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Esto sobre todo era en caso de haber tenido tiempo, de cara a la gente que vais a estar en los talleres, que bueno, términos y conceptos para tener en cuenta a la hora de ir dibujando, ¿no? Sectores económicos. Pues bueno, están los hogares, las empresas financieras, las empresas no financieras, administraciones públicas. En el sector financiero, como ya hemos mencionado, está el Banco Central, que es quien dirige, coordina y supervisa todo el entramado financiero. Las empresas financieras monetarias, bancos, cajas, cooperativas, y las no monetarias, fondos de inversión, pensiones, mutuas, etc. Conceptos de actividad productiva.
a tener en cuenta. PIB, consumo, ahorro, inversión, actividad del sector financiero, el Banco Central, billetes, todos los billetes que tenemos, que no valen nada, por cierto, es dinero fiduciario. Cuando se rompe en el año 71 el tener apoyado la emisión de los billetes contra el oro, y no, parece algo de frikis, pero cuando la gente se dice o sale en juegos diciendo vamos a inventarnos monedas, es que si la gente, nos reunimos todos los que estamos aquí, admitimos que las transacciones las vamos a desarrollar en base a una moneda que nos hemos inventado, es perfectamente legítimo, es igualmente legítimo que el sistema monetario actual, que no tiene ningún respaldo detrás. O sea, es un sistema que se basa en la fe, un sistema donde vemos mucha gente con corbatas, vemos gobiernos que respaldan monedas que no tienen respaldo real. Por lo tanto, no habría que descartar futuro, porque por ejemplo, cuando ha habido guerras o ha existido el corralito, de repente se forman monedas locales, o sea, no es un invento nuevo. Entonces, una cosa aparentemente seria es tan seria como si todos los que estamos aquí admitimos de repente la moneda PlayLab 2 como de curso legal. Sería exactamente válido porque nosotros así lo queremos. La actividad bancaria. Bueno, estamos ante un entorno de capitales, tienen capital muy reducido. Los bancos generan miles y miles y miles de millones cuando en sus reservas y su capital mínimo es ínfimo. Enormes apalancamientos, se endeudan muchísimo, coeficientes de liquidez, de solvencia. Bueno, equilibrios esenciales, esto es importante para entender los diferentes nodos o las diferentes relaciones entre agentes. Tiene que haber un equilibrio entre ahorro e inversión. O sea, quita y no pone y se joderá el montón, o nuestro desarrollo, si nosotros tenemos más y estamos endeudados, es porque le debemos muchísimo a otros bancos o a otros países. O sea, no hay mayor misterio. O sea, el misterio es que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio es el que genera tensiones para unos, para nosotros, o genera satisfacciones a países como China que van ganando influencia en otros países y en otras empresas. Bueno, rescatando conceptos. Vamos a bajar, digamos, de esos 160 años de historia que he intentado pasar rápidamente, donde hubo un sistema abierto, pasamos a un sistema cerrado, un sistema en apertura y actualmente un sistema aparentemente abierto que entra en una crisis de base estructural. Bueno, para que en ese juego de roles se entienda, y ahora comienzo una serie de preguntas con respuestas y luego pasaré más concretamente para que se entienda el caso español, porque una cosa es hacer un repaso de la historia, otra cosa es hablar en abstracto, como en este caso voy a hacer, dando unas pinceladas con una serie de conceptos, y luego es ver que esas concepciones abstractas tienen una realidad y esa realidad es muy diferente por países, y eso entiendo que es fundamental a la hora de desarrollar los talleres, ¿no? Bueno, pues comienzo. ¿Qué es la prima de riesgo? Bueno, pues la prima de riesgo es ese sobreprecio que pagan los estados respecto al riesgo que asuman esos inversores respecto a lo que puede creer Alemania. En este caso, ¿por qué Alemania? Porque los mercados y todos los inversores han decidido que Alemania es la más ortodoxa, la mejor estructurada, la más capaz de hacer frente a la peor de las situaciones. Por lo tanto, la prima de riesgo es ese sobreprecio que se paga, que pagan, pues eso, ¿no? Hay cuánto dinero es necesario para que los compradores dejen de pagar o dejen de comprar deuda alemana y compren deuda española, deuda italiana, etc. Aquí una de las cosas de irracionalidad que la gente que tenga que modelar juegos tiene que hacer frente es precisamente ese concepto de irracionalidad, porque no hay peligro en estos momentos, por ejemplo en países como Italia o España, de que se vaya a dejar de pagar la deuda. Es que no hay duda, es que la deuda española es bajísima y luego lo veremos en datos, comparado con otros países. Entonces, hay mecanismos racionales e irracionales que le dicen al gobierno español: tú casi estando en mejores condiciones que los alemanes respecto a deuda, me vas a pagar más.
Y eso al final va a revertir en empresas, en nosotros, porque a la hora de ir a pedir un préstamo nos va a costar muchísimo más caro. Entonces, vamos a ir viendo cómo esa secuencia desde lo abstracto nos va a afectar a nuestros propios ahorros o capacidad de inversión. ¿Cómo se establece esa rentabilidad de los bonos? Bueno, los bonos, y donde digo bonos también digo letras, porque las letras son los títulos que hay a corto, que son de 3, 6 o 18 meses, y a largo plazo son de 3 años en adelante, ¿no? Entonces, el tema es que un Estado, el gobierno le dice al Tesoro, necesito tanto dinero, voy a emitir tanta deuda, X, y entonces lo que acude es con una primera tasa de interés. Voy a colocar tanto montante de deuda con tanto interés. Entonces, ese interés depende en función, va a aumentar o va a disminuir esa prima de riesgo en función de la demanda que haya en el mercado, de cuánto te fías o no, que al final es una clave fundamental para la demanda, y del vencimiento. Claro, cuantos más años pasen, la prima del interés a pagar es mayor porque yo no dispondré hasta esos 10, 15 años de ese dinero. Corto plazo es menor, a largo plazo es mayor. Los compradores son inversores institucionales. El Estado le dice al Tesoro, véndeme esto, hace de intermediario el Tesoro de cada uno de los países y se lo vende a los inversores institucionales, a la gran banca, a los fondos de inversión. Bueno, aquí hay una cosa de nuevo, bueno, que decía, ya lo venía, pero bueno, con el tema de la seguridad sobre Alemania, se toma en cuenta esa capacidad de reaccionar y sobre todo hay una cosa que es, y ahora cuando escucháis el tema de eurobonos, de que Alemania se tenga que endeudar, otra idea también que lanzo para aquellos que estén en los talleres es que hay una responsabilidad del acreedor, porque sobre Alemania nos comparamos, pero en el peor de los escenarios Alemania va a tener que endeudarse más para comprar deuda de otros países. ¿Por qué? Porque a Alemania no le interesa no cobrar. Lo que pasa es que el esfuerzo de intentar cobrar lo que tiene que cobrar le va a salir mucho más caro. ¿Eso se ha entendido? O sea, es decir, dado en un momento, o sea, es decir, esa prima de riesgo también va a evaluar que en un momento dado un país sólido tenga que ir a rescatar a países cuya demanda, por ejemplo, si no lo cubre, en el caso de... Bueno, la prima de riesgo también se dispara porque, entre otras cosas, Alemania todo el mundo quiere comprar su deuda. O sea, como es tan fiable, no hay ningún riesgo, la gente lo compra. Pues es que si le compran muchos a Alemania, le comprarán otros menos a España. Y para que la gente compre deuda española, va a tener que subir el precio para hacerlo más atractivo. Bueno, las agencias de calificación, lo que llamo la Santa Trinidad, hay 3. O sea, hay 3 y están establecidas de manera privada. ¿Podría haber más? Sí, su poder es omnímodo, pero son Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Califican deuda pública y deuda privada. Y su labor es estudiar las posibilidades de futuro de pagar. ¿Vale? Y ahora hay mucha queja, pero el tema es que es fundamental esa triple A que escuchéis. Esa triple A es, digamos, la calidad de la deuda, ¿no? La fiabilidad de pagar esa deuda. Ahora todo el mundo va contra ellos, comenzando por el Banco Central Europeo, todos los bancos, todas las empresas, pero cuando han sido la mayoría calificados con una triple A, nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, todos ni mu. Claro, el tema es que esto varía. Y el tema es que los fondos de inversión, muchísimos, sobre todo los más solventes y los que más capacidad tienen, solo invierten en títulos que tienen la AAA. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante esa AAA? Porque mucha forma de funcionar, pues estamos hablando, por ejemplo, como la EPSV, vamos, el Geroa que hay aquí en el País Vasco, solo invierte, por lo menos una gran parte, en AAA. Si gobierno o empresa no tienes AAA, no te voy a comprar a ti tu deuda, por mucho que me digas o me ofrezcas una mayor prima. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante entender la calificación, porque ya el mecanismo está montado de tal manera que quien califica le está dando la nota, pero es que hay otros fondos de inversión que tienen hecha su toma de decisiones en base a lo que digan las empresas de calificación.
Bueno, aquí hay dos grandes mercados, por no liar. Primero que el Tesoro, que hay un primer gran mercado primario, que es el de los grandes fondos de inversión, y luego hay un mercado secundario donde los agentes, bancos más pequeños, otros fondos de inversión, son más sensibles a lo que pasa en el día a día. Claro, el mercado primario, el más importante, afecta al secundario, pero el secundario también afecta al primario. ¿Por qué? Porque al final las tensiones se van trasladando de una parte, y del secundario se traslada al primario, al principal, y este traslada al Tesoro, y este traslada su inquietud al Estado. Entonces, esa interconexión es esencial, porque aunque hay una dinámica del Estado saca subasta, claro, recibe un estímulo del mercado. Entonces, del mercado, sobre todo de los fondos de inversión, que son quienes al final marcan esa pauta, y los que esa pauta estamos hablando de pagar más o pagar menos. Los bancos. ¿En qué afecta a los bancos todo el tema de la prima de riesgos? Y sobre todo en los bancos con los estados. Pues hay una relación directa. Aquí la geografía está afectando a unir bancos con estados. O sea, aun siendo agentes diferentes, la geografía está afectando, porque bancos de un país lo van a tener muy difícil para cuando necesiten financiación internacional. Le van a decir, tú eres español. No van a decir, en este caso es curioso, no me van a decir, eres Banco Santander o eres BBVA. Van a decir, eres de España. Y te van a afectar estas variables, por lo tanto, van de la mano en cierta medida los estados y los bancos. Claro, el tema es que si el Santander, el BBVA o los bancos lo tienen difícil, o se encarece su financiación cuando lo piden cuando piden préstamos en el exterior, eso significa que el Banco Santander a mí me va a cobrar más por el crédito que yo le voy a pedir. Entonces, si se encarecen esos préstamos para las empresas y las familias, habrá menos dinero que se pueda sumar al gasto de esas empresas y familias. Si no hay ese gasto, si no se crece, habrá menos empleo, hay menos ingresos del Estado, hay más pagos por estabilizadores automáticos, que es una manera muy elegante o tonta de llamarle a las prestaciones y a los subsidios por desempleo. Se generará más déficit, habrá una mayor acumulación de deuda. Esto es un círculo vicioso o desastroso. ¿En qué nos afecta a las empresas, personas? Pues en todo. O sea, básicamente, cuando escuché lo de los 400 puntos básicos, 350, esto significa, no sé si es en la siguiente, sí, esto significa que, por ejemplo, pensaba que lo había puesto, lo he soñado, bueno, si Alemania paga el 2% y España paga al 6%, ese 4% son esos 400 puntos básicos. Bueno, con una prima de 400 puntos básicos de más, si los gobiernos no toman medidas y hay un sobrecoste en la financiación, hay un impacto negativo a nivel de crecimiento de PIB del menos 0,8%. Que eso, cuando estás creciendo al 8%, te quedas en un 7,2%, pero cuando estás en menos 0,8 le sumas este diferencial, es menos 1,6%. O cuando crees que vas a crecer, como no te quites de encima que los mercados te están diciendo que pagues este sobrecoste, ese impacto, si estamos creciendo al 0,4, como sigas a este ritmo y mantengas estas distancias respecto a países de tu entorno que están mejor que tú, significa que pasas a decrecer. No, entonces hay que tener mucho cuidado durante cuánto tiempo se mantienen estas diferencias en la prima de riesgo, porque al final acaban lastrando esa parte financiera, acaba lastrando la economía real, porque drena recursos de la economía real para acabar pagando más intereses. Pasando al caso español. ¿Está España al borde de un rescate? Bueno, el rescate es improbable. Es improbable porque los datos los datos objetivos de acumulación de deuda, si hay una deuda muy grande por parte de familias, sobre todo de familias y empresas. Se está hablando de la parte pública, pero la parte pública comparativamente es la que menos endeudada está. Lo que pasa es que, como es el único gran agente, el Estado, a nivel de un país, los mercados internacionales, a través de los fondos de inversión,
y las agencias de calificación dicen: tú eres el agente más grande, tienes responsabilidad, puedes traccionar a mejor o a peor al resto de los agentes, a ti te vamos a penalizar con una prima de riesgo superior al del resto de países. Rescate improbable. Ayuda especial, seguramente ante lo que estamos, y esto igual que hubiese habido cambio de gobierno, no estamos ante un fondo que ya está activado a nivel del Banco Central Europeo y que va a tener que canalizarlo a través del Fondo Monetario Internacional en una ayuda que para España y en términos de PIB no es tanto. Lo que pasa es que a todos nos asustan, ¿no? En los cálculos van de 40 a 60.000 millones de euros de saque, que nos parece mucho, pero si esta medida se hubiese tomado hace tiempo, hubiese sido poco. O sea, porque al final representa muy poco, es casi un 2,5% del PIB, no es tanto. O sea, en términos cuantitativos, lo que nos da es el miedo psicológico, ¿no? Otro punto también para tener en cuenta en las relaciones a la hora entre agentes, no las relaciones obvias, no importan las obvias, sino importan las que aparentemente no deberían de importar. Bueno, ¿se puede sobrevivir pagando el 7% de deuda, que es lo que la semana pasada tocó techo? Hombre, pues no. O sea, no se puede vivir, ni vamos a vivir pagando un 7%, porque si no, lo primero que recomiendo a todos es que os cojáis un vuelo de ida a, no sé, a Isla Mauricio o algo y no volvamos. O sea, es una cosa que no se puede aguantar. La deuda media, de todas maneras, se paga el 4%, que comparativamente es inferior al resto de los países. El tema es que aquí muchas veces hay que ahondar el tema cómo nos están machacando a corto plazo los medios de comunicación y el gobierno con la prima de riesgo, y otra cosa es coger los datos y ver que se está pagando una media del 4% toda la deuda, ¿no? Para ver este 7% nos hubiésemos tenido que remontar a la época de la peseta. ¿Por qué estamos así? Bueno, pues ¿por qué estamos así? Pues porque los mercados desconfían de las instituciones europeas, de los líderes europeos, del proyecto de Europa y sobre todo del euro, de la debilidad intrínseca que está demostrando el euro para ser la moneda vehicular de los países de Europa. No así, y es curioso, que los países del resto del mundo tienen como moneda de reserva al euro. O sea, nuestra propia sangre a nosotros no nos sirve, nuestra sangre sirve y da confianza a otros países del mundo. España es una bomba explosiva pues por la parte de deuda privada, porque hay un déficit público y porque la banca, aunque no está muy mal, está bajo vigilancia. Y desde luego la parte de cajas de ahorro necesita una reestructuración total porque están totalmente politizadas. Y lo mismo que en los años 80 sirvieron para desarrollar muy bien la reconversión industrial, hoy en día esa politización es lo que los mercados están castigando. ¿Presión para el gobierno? Pues bueno, el tema es ver si los mercados y los fondos de inversión se van a seguir fiando se van a seguir fiando del gobierno, porque entre otras cosas, y no lo he puesto, ya es un fallo gordo, es que tanto con Rajoy como con Rubalcaba hace mes y medio modificaron la Constitución, entre otras cosas, para tener un techo de déficit, que cuando quieren cambian la Constitución en 5 minutos, que es como lo hicieron. Y el tema es que aunque ellos se enzarzan en cosas de triviales, el tema es que ellos pactaron una regla que a medio y largo plazo nos va a afectar, porque o cumplen lo que han dicho de un techo de déficit, que se esté a favor o en contra de ese déficit, vamos a ver en una situación de crisis disminuyendo todo el mundo el gasto, si el gobierno, quien puede impulsar de mayor medida cierto gasto, también se pone un techo, vamos a ver qué pasa. El tema es que esa política ya viene dictaminada por presiones de Europa, entonces hay que tener en cuenta que no van a evaluar lo que diga Rajoy o no, en parte, sino la presión que se haga desde Europa a España para seguir modificando las leyes. Por lo tanto, estamos hablando de nodos de poder que aparentemente deberían estar concentrados en un sitio, pero de facto no lo están. ¿Cómo afecta al sector privado que se paguen estos intereses? Bueno, pues en estos momentos apenas ninguna empresa
en España y bancos fuera se están financiando. Hay una sequía, o sea, que comenzó ya la primera señal ya comenzó hace un año y un mes, cuando de repente en las subastas apenas se conseguía sacar dinero español, nadie compraba. En estos momentos eso se está ahondando, se ha cerrado el grifo. El año que viene los vencimientos del sector financiero son de 120.000 millones de euros y en el caso de las empresas de 50.000 millones. Claro, cuando antes decía entre 40 y 60.000 millones algo aceptable, ahora ya 170.000 millones de euros comienza a ser una cosa más preocupante. O sea, ya es otra escala. Por lo tanto, los bancos deben desprenderse de la deuda y todo lo que consigan captar del exterior va a ser para pagar sus propias deudas. No van a soltar ni un crédito a las empresas y a las familias, y si lo sueltan va a ser a tipos de interés altísimos. ¿Y cómo está la deuda pública española relacionada de otros países? Pues lo paradójico es que la carga de interés es inferior a la de otros países. Hay menos concentración del vencimiento de la deuda, es decir, cuando nos toca pagar, proporcionalmente tenemos que pagar menos que otros países como Bélgica, Francia e Italia. Y el tema es que la deuda de España, la deuda pública es del 67,8% a día de hoy, mientras que la Italia es la del 120% sobre el PIB. Esto es sobre el PIB. La eurozona es del 84%, Alemania 84% y Francia 84%. Por lo tanto, bueno, he intentado dar ese un poco repaso histórico a la parte un poco más conceptual y luego ver un poco más en el caso español. Hubiese tratado el caso vasco, lo que pasa es que como al final la deuda acaba afectando a vascos y a gaditanos, pues he optado un poco por centrar ahí el debate. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o si pasamos directamente a la mesa redonda.